Dios les bendiga a todos ustedes. Es un placer nuevamente que usted nos esté viendo por las redes sociales y a través también de la radio, en diferentes radioemisoras a través de todo nuestro territorio nacional. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el aborto, una falacia. Realmente hace tiempo atrás algunas personas levantaron como estandarte de lucha el asunto del aborto, de la violación, y solicitaron la píldora el día después. Luego después ha venido el tema del aborto como un estandarte sobre el asunto de las violaciones. ¿Qué intereses hay detrás de esta nefasta ley del aborto terapéutico? Sobre este tema hemos invitado a 4 especialistas, hermanos, que con todo el corazón se han dado tiempo para estar alrededor de esta mesa para compartir este importante tema. Siempre preferencia a las damas. Tenemos con nosotros a Anita Morales, una predicadora nacional e internacional y muy solicitada en el ambiente interdenominacional por la palabra profética que entrega el Señor. Anita, bienvenida. Muchas gracias, obispo, y me siento muy contenta de estar compartiendo este foro en este día. Pastor Antonio Pavés, él es corredor de propiedades, está estudiando para abogado. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, mi obispo, una bendición poder compartir en esta tarde y esperamos hacer algún aporte en esta materia que en algo hemos podido estudiar e investigar sobre ello. Gracias, Gustavo Torres, pastor, profesor, Dios te bendiga, gracias Gustavo por estar aquí. Amén. Saludo a todos los hermanos y levantando en este foro la voz de los sin voz. Rodolfo Torres, desde Valparaíso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, obispo. Sinceramente, le agradezco de todo corazón la invitación. Gracias. Bueno, vamos a empezar por las damas, que siempre hay preferencia a las damas. ¿Tienes alguna información sobre el aborto en el mundo, especialmente acá en Chile? Sí, nosotros hemos recibido material de universitarios que, no siendo cristianos, también se sienten tocados por el tema del aborto y nos han hecho llegar informes de las consecuencias que provoca el aborto, de las cuales hay un gran desconocimiento y que no se está hablando en estos temas de debate. La gente está tratando de imponer el deseo de abortar, pero no está tomando en cuenta las consecuencias que podría traer en 10, 20 y 30 años, como cuáles, como el cáncer de mama, que sube al doble cuando una persona se practica un aborto, el cáncer de ovario, de hígado y el cáncer cervical, que lo conocemos en el cuello uterino, también tiene un doble riesgo cuando se practica un aborto. La perforación del útero, también desgarros cervicales en el cuello del útero, la placenta previa que se puede provocar en otros embarazos. Después de practicarse abortos, puede ser uno o múltiple, los índices arrojan que pueden venir recién nacidos discapacitados, en embarazos sí deseados, también embarazos ectópicos, inflamaciones pélvicas en el cuello uterino, endometritis, complicaciones inmediatas, y dice que esto puede multiplicarse o ser más riesgoso cuando se practique en adolescentes, que según la ley, en comillas, quiere proteger a las adolescentes que han sido violadas, sin considerar las consecuencias psicológicas. Pastor Pavés, tremenda la estadística. Sí. Pastor Pavés, el doctor Jorge Becker, no sé si tú le has oído y tiene alguna información sobre él, que ha sido una de las personas que ha estado fuertemente hablando sobre esta temática. Sí, en la realidad, mi obispo, es el tema que más he podido abordar. Me interesa mucho, lo he visto muchas veces, porque la forma en que él plantea el tema del aborto y la visión que le da como profesional en esta materia no da lugar a ninguno, esto es un video que se filmó en el Parlamento, no da lugar a ninguno de los profesionales que están involucrados en esta ley, en este proyecto de ley, como para rebatirle y echarle abajo todo el esquema que él presenta profesionalmente desde el principio hasta el final, lo que significa un aborto. Él aclara que ninguna de las enfermedades que facultan, entre comillas, para autorizar un aborto no se condicen con la realidad, porque todas son solucionables, todas. No hay ninguna opción como para decir, ni siquiera una enfermedad a futuro,
como para decir es necesario abortar porque va a tener problemas psíquicos, psicológicos a futuro. En realidad no hay ninguna materia que sea capaz, una enfermedad que sea capaz de decir al lugar el aborto como para decir evitar un problema futuro. La exposición la hace frente a la comisión encargada de esto, y en esa comisión está Fulvio Rossi, que al final él quedó, porque él es traumatólogo, él tampoco tiene que ver con el tema del embarazo, pero él quedó sin armas como para regular el tema y decir en realidad sigamos adelante. El planteamiento que él tiene es muy completo, muy profesional, y es como él dice, son 46 facultativos que conocen esa materia, y lo que él reclama es que se ha invitado a otros profesionales, pero a la gente que se maneja sobre eso no los han considerado, no los han tomado en cuenta. Entonces malamente podrían ellos seguir adelante con un proyecto que no tiene un argumento científico ni médico, y que no es una discusión filosófica, sino más bien práctica. Han estado viendo un poco atrás. ¿Hay estadísticas acá en Chile sobre el asunto del aborto? Hablaste a nivel mundial. Claro. Lo que pasa, Luis, porque como en Chile todavía está bajo la Constitución la penalización de toda práctica abortiva, entonces no se pueden llevar informes ni estadísticas oficiales, como en los otros países donde sí se ha legalizado el aborto. Pero sin duda unos trabajos de estos muchachos que son universitarios reflejaban consecuencias que tuvieron niñas que se practicaron abortos a muy temprana edad. En el caso mío, yo hago ayuda espiritual a una niña que desde los 12 años su madre le practicó 3 tipos de aborto, y una cantidad de hemorragia, un sinnúmero de consecuencias psicológicas, un alto índice de suicidio. En Estados Unidos se conoce como un gran índice de suicidio a las mujeres que practicaron aborto, porque la culpabilidad, el dolor, la pena, el abandono es muy alto. Y en Chile, lamentablemente, todavía es como un tema muy ilegal, entonces no se pueden tener cifras oficiales. Pastor Rodolfo, generalmente en muchos países se habla de que este mundo está cargado de gente, que ya no cabe más personas, y que hay que matar a la gente para dejarnos comer a nosotros. ¿Qué piensas? ¿Tienes algunos datos sobre eso? Sí, bueno, obispo, este tema del aborto es un tema bastante complicado, porque más que ser un tema de salud está siendo un tema ideológico. Entonces, dependiendo de la cosmovisión que tenga la persona, va a ser cómo va a ir abordando este tema. Algunas personas, por ejemplo, voy a dar el caso de una parlamentaria que está en la Comisión de Salud, de la cual cuando estudiaba en la Universidad de Concepción yo fui dirigente y compartíamos la misma mesa directiva. Esta diputada plantea y está a favor del aborto libre. Entonces, cuando una persona tiene una cosmovisión de la vida, ¿cierto?, va a intentar legislar de acuerdo a su cosmovisión de la vida, pasando por alto los temas de salud, que realmente es donde se está abordando estos temas. Entonces, la pregunta que usted me hace, claro, obviamente va enfocada siempre a un tema ideológico. Hay países como lugares como cultura, no digo la hinduista, la budista, sino culturas como animistas, donde efectivamente la persona humana es usada como se las comen. Literalmente, un testimonio de un hombre, por ejemplo, que le dijeron: usted tiene que tener una sola esposa, y tenía 4, terminó comiéndose a las tres esposas para quedarse con una. Entonces, la cosmovisión da para todo en la sociedad a nivel global. Por ejemplo, en países como India, de donde yo vengo, se le prohíbe al doctor decir si va a ser niño o va a ser mujer. ¿Me entiende? Porque al momento en que el doctor entrega la información de que va a ser una niña, la mamá opta por abortar esa criatura, porque la niña y la mujer en la sociedad hinduista tiene muy cerrado la cultura para la mujer en India. Entonces tiene pocas posibilidades de surgir en la sociedad. Entonces, lo más fácil o el camino más corto es acabar con la vida de ese ser que viene en camino. Usted, pastor, haya justificable toda la temática que colocan los pro-abortistas, los argumentos. No, en absoluto. Tal como decía nuestra contertulio acá,
no hay razones médicas en Chile para legalizar el aborto, digamos, ni terapéutico, ni menos el aborto libre. Y tal como decía el pastor acá, ¿cuál era? Pavés. El pastor Pavés, efectivamente, obispo, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue altamente discriminatoria, porque la verdad es que se inscribieron para opinar sobre el tema de esta ley de despenalización del aborto en 3 causales, más de 100 instituciones, Chile Cristiano entre ellas, y la verdad es que le dieron la posibilidad de hablar solamente a 30, 70 quedaron fuera del debate. Eso significa, digamos, que ellos en verdad no quieren escuchar las opiniones contrarias al tema del aborto. O sea, de los 70 que quedaron había una gran mayoría que estaban en contra. Claro, yo diría, digamos, que la inmensa mayoría de los que se inscribió para opinar sobre el tema eran contrarios al proyecto de ley. Entre ellos Chile Cristiano. Nosotros no nos dieron la oportunidad para hablar, solamente privilegiaron a los que estaban a favor y no necesariamente eran las personas más calificadas. Pero me gustaría, digamos, compartir, si el momento me lo permite, los argumentos que realmente hay detrás de este tema del aborto. ¿Es posible en este instante? Efectivamente, como decía la colega acá, no hay razones médicas en el país para darle curso a este proyecto de ley, toda vez que son todos problemas solucionables. Y eso es lo que nos quisieron escuchar en la Cámara de Diputados. Pero yo quisiera explicarle, estimado obispo, que recién hace un par de días atrás, tal vez el domingo, publicaron un artículo en el Mercurio escrito por el diputado René Zafirio y el abogado y cientista político y académico don Sergio Mico, en donde abordaron el tema del aborto, en realidad, digamos, casi con el título que tiene este debate, el aborto una falacia, porque pusieron los argumentos políticos que destruyen, digamos, el feeling, que destruyen el ADN del argumento que tiene el gobierno, porque no son argumentos médicos. Como decía Pavés acá, los argumentos que ellos tienen para promover esta ley no son médicos, no son sanitarios, son netamente políticos. Y los argumentos de ellos, ¿no es cierto?, son de que la mujer es dueña de su cuerpo, la mujer es propietaria de su cuerpo, por lo tanto puede hacer lo que quiera con él. Oiga, y en ese sentido, obispo, yo disfrutaba leyendo, digamos, a estos dos abogados, porque destruían ese argumento, pero de una manera extraordinaria. Y si me da la oportunidad, lo explico, porque Me espero hacer un paréntesis. ¿Cómo no? Ya regresamos, una pausa y volvemos con el pastor Torres, que va a continuar con esa exposición. Ya estamos de regreso. Creo ciertísimamente que es muy importante eso, que todo argumento sobre aborto es una falacia. Exactamente. Y gracias por la oportunidad de nuevo. Como decía Anita, y lo confirmaba Pavés, efectivamente el aborto en Chile se está promoviendo, pero no por razones médicas, porque las razones médicas no existen y el doctor Becker las habría destruido todas una por una. Aquí se trata de razones políticas, ¿no es cierto?, según ellos, inspirada en los derechos humanos, en el sentido de que la mujer es la dueña, es la propietaria de su cuerpo. Entonces, estos dos abogados hacían una aproximación al tema, estimado obispo, que era realmente magistral, porque ustedes saben, y digámoslo claramente aquí, la nueva mayoría tiene muchas dudas, ¿no es cierto?, tiene muchos cuestionamientos a la propiedad privada. De hecho, digamos, en el programa de gobierno que traía la nueva mayoría y en la nueva constitución que ellos quieren construir, se plantea el tema de la propiedad privada, pero, ¿no es cierto?, con algunos cuestionamientos. Ellos creen más bien
la gente de izquierda cree más bien en la propiedad colectiva. Entonces, digamos, ¿por qué ustedes, señores de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, le impiden a un empresario que es dueño de su empresa dirigirla como ellos quieren y le dan la plena libertad a una mujer basada en la misma tesis de que ella es dueña de su cuerpo? Bueno, ¿creen ustedes o no creen en la propiedad privada? Porque si la propiedad privada, ¿no es cierto?, de una mujer es su cuerpo, por lo tanto ella puede hacer lo que quiera, esa misma tesis tiene que traspasarse a la empresa, a la academia, a la iglesia, ¿no es cierto? El que es dueño puede hacer lo que quiera con ello. Entonces, con ese argumento, estos dos abogados destruían, digamos, el ADN principal de la promoción del aborto. Y lo segundo, ahora dejando de lado a la mujer y mirando a la criatura, siempre el mundo de la izquierda y las ideologías de izquierda trabajan la idea, ¿no es cierto?, de ayudar, de darle beneficios al más débil, darles beneficios al más necesitado, al más desvalido. Y dígame, en un aborto, ¿quién es el más necesitado? ¿Quién es el más desvalido? ¿Quién es el más con problemas? Es la criatura. Y justamente, al ustedes promover esta ley, están dejando de lado al más necesitado, al más desvalido. Ustedes le pasan, digamos, el serrucho por encima. Así que, señores de la nueva mayoría, lean el artículo de Sergio Mico y René Zaffirio y descubrirán que verdaderamente el aborto que ustedes promueven es una falacia bíblica. Justamente a la salida de la Catedral Católica, alguien le preguntaba a un diputado y le decía: ustedes defienden los derechos de la persona violada, pero ¿quién defiende los derechos del niño? Pregunta para cada uno de ustedes que la tome. ¿Qué intereses hay detrás de esto del aborto? ¿Qué intereses hay detrás de este aborto? Una pequeña experiencia que yo viví. Yo no hablo inglés, pero en Miami estaba muy deseoso de poder escribir algo, o sea, de leer algo en español. Y compré justamente un periódico que se llama Las Américas, y ahí salía un contrabando que yo pensé que era oro o droga, y cuando leo el artículo eran fetos que venían de clínicas de aborto de Europa hacia industrias para sacar cosméticos para las damas. Por lo menos había un interés de toda esa materia de aborto para hacer cremas. Uno se pregunta, ¿qué motiva a esta gente? ¿Qué motiva a luchar tanto para matar y asesinar a estas criaturas? ¿Qué piensan ustedes? No importa si espiritualizamos el tema. Más que abordarlo desde un punto económico, yo lo quiero abordar desde un punto ideológico, y yo creo que en esto tiene que ver mucho, vuelvo a repetir, con la cosmovisión que la gente tiene de la sociedad. ¿Qué sociedad quiere construir? ¿Qué sociedad ellos quieren plasmar? Entonces, me voy a basar un poco en todas las contraargumentaciones que han hecho en la Comisión de Salud, donde se ha tocado este tema. Porque este tema se ha tocado han ido a exponer Chile Vida, ha ido a exponer Cristianos por la Vida, han ido varias organizaciones cristianas también a exponer. Entonces, el argumento que ellos frenan un poco este tema, que este tema no es espiritual, por eso a la Iglesia Evangélica la han excluido de este tema. Están diciendo que este tema no tiene nada que ver con la Iglesia, no es un tema dogmático, no es un tema espiritual, este es un tema netamente de salud. Pero tampoco se ha abordado desde un ámbito de salud, a pesar de que se ha tomado como un tema de salud, pero sí se ha abordado fuertemente desde un tema ideológico. Y claramente el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, el diputado, es netamente un tema ideológico. Usted le puede presentar el mejor de los argumentos, y el hombre se va a cerrar porque tiene una visión de la sociedad diferente. Uno puede presentarle un argumento médico, que fue lo que hicieron muchos doctores, como el doctor Becker, fueron psiquiatras, exponer obispos, fueron abogados expertos, comisiones tremendas. Y nadie entendía. Ningún argumento entró. Todos eran rebatidos, todo era acá, porque en sí, cierro la idea, este tema se está abordando desde un tema ideológico. Aquí no valen ni priman las razones. No era como en el tiempo de Adolf Hitler, que todos los niños que venían con deformación había que matarlos, había que sacarlos del medio, sí.
Yo confirmo lo que dice Gustavo Torres, pero sabe, personalmente no me niego a aceptar de que también en esto hay un cabal metido. Yo creo que también hay un negocio tipo cabal metido en esto. Así, ¿eh? Ay. Anita. Yo tuve un embarazo de alto riesgo. Tuve la oportunidad de compartir con madres que también estuvieron en la batalla por ser madres. Y no entiendo cómo el gobierno que busca el beneficio, entre comillas, del pueblo, destina tan pocos recursos para aquellas madres que sí queremos ser madres. Y hay mujeres que no tuvieron la oportunidad que yo tuve, gracias a Dios, de poder hacer controles paralelos por mi cuenta. Pero había madres que no había cómo controlarlas y estaban en riesgo, todo demasiado precario. Entonces, cuando nosotros vemos que ellos no buscan el beneficio de la familia, detrás de las niñas violadas, yo por 27 años, gracias a Dios, he estado asesorando niños en riesgo social, entre los cuales encontramos niñas violadas. ¿Cuál es la asesoría psicológica que le quieren dar? Porque es más abusivo llevarlos a hacer y practicar un aborto. Ellos no han dimensionado el daño que le pueden generar a esas criaturas. Escuchaba a una conductora de televisión, la señora Claudia Conserva, que decía, bueno, si mi hija está violada y queda embarazada, la llevo al extranjero para practicarle un aborto. Nosotros debemos centrarnos en decir, vamos a mejorar la situación de los niños en riesgo, vulnerables ante la sociedad. Vamos a proporcionar más recursos para aquellas mujeres que quieren ser madres y vamos también a asesorar a estas niñas, porque que si fueron violadas, sacarle la guaguita del vientre no va a solucionar su problema, es más invasivo, es mucho más fuerte. Y mi experiencia como una madre que optó por la vida a pesar de un embarazo de mucho riesgo, tal vez represento a esas madres que se han aferrado a sus hijos con todo el corazón. Ningún argumento, como decía nuestro hermano Gustavo, como decía usted, ningún argumento puede justificar el asesinato de una vida, que aunque esté dentro ya es una vida. Así que nosotros hemos visto, también entendemos que las autoridades que están legislando carecen de credibilidad. Hemos visto a través de sus escándalos políticos, económicos, tanta corrupción, por lo tanto no son personas confiables como para que tomen el destino de algo tan importante que se protege con la Constitución, la vida del no nacido. Pavel, tú siempre te gusta mucho investigar. ¿Tienes algún dato de algunos efectos de este asunto del aborto en otros países? Hay empresas que pagan, yo no lo quiero ver solo por el lado social o por el lado religioso, porque lo cierto es que hay empresas que mueven pero enormes cantidades de dinero, pero enormes cantidades. Hay una empresa que se llama Parenthood, que es la empresa que más dinero paga a los facultativos por abortar niños. Por abortar, les pagan. Les pagan. Entre eso están los niños que usted decía recién, que son de otros países, son vendidos prácticamente, los fetos. Entonces, yo veo que hay un tema que va mucho más allá, no solo involucra la parte fetal. Yo creo que esto obedece a todo un orden mundial donde se mueve. Pero perdona que es muy interesante lo que te interrumpo un poco. ¿Por qué pagan? ¿Qué interés? ¿Qué sacan con que aborte la persona? ¿En qué le ayuda a ellos? Bueno, hay empresas metidas detrás de esto. ¿Empresa de qué? Muy poderosa, el grupo Bilderberg, entre otros, que son gente de mucho dinero, de mucha connotación religiosa, masonería, entre otras cosas, que es una forma de controlar la población mundial, de disminuir el crecimiento poblacional, de eliminar en buena medida a los niños que, como discutíamos recién o conversábamos recién, que posiblemente a futuro presten alguna anomalía. Entre esos consideran los niños con síndrome de Down, que es un tema que yo he investigado años, el tema de los niños con síndrome de Down, que si lo llevamos al plano religioso, los niños con Down no pecan, o frente a la sociedad, para que ellos entiendan, no delinquen. El niño Down, usted le deja moneda, ellos no roban el dinero.
usted les presenta una niña preciosa, hermosa, lindo cuerpo, ellos no degeneran su mirada. El niño Down no desobedece a sus padres. El niño Down no desaprovecha las oportunidades. Se ha comprobado que los niños con síndrome de Down los llevan a los estadios a ver a los clubes, ellos también tienen su pasión deportiva, y son los únicos niños que no causan destrozos. A esos niños, según esta ley de aborto, se pretende eliminar a futuro, que hay países que ya lo hacen, porque son un problema para los padres. Ya. Entonces, Para los gobiernos, la economía, tener que atenderlos, gastar en un sinnúmero de cosas, en tratar de insertarlo de alguna manera en una buena fuente de trabajo, por ejemplo. de hecho, hace menos de un mes atrás se entrevistó a un niño que sacó una carrera profesional como síndrome de Down, que no recuerdo qué carrera es. Él tiene su título profesional y ejerce. Entonces, yo creo que a nuestros parlamentarios, no quiero abusar de la nobleza, pero le faltan palos para el puente. Porque en la realidad se elige gente que no representa el sentir de la población. Y no sé si a usted me parece que le escuché en alguna oportunidad que más del 80% de la población nacional no está de acuerdo con estos proyectos de ley. Sí. Pero ellos igual legislan, porque ahí se mueven cantidades de dinero. Y que no dudo que muchos parlamentarios también les puede llegar su parte dentro de esto, es indudable. Bueno, qué interesante esto. Vamos a ir a una nueva pausa, interesante. Vamos a ir a la tercera y última pausa, pero queridos televidentes y radio oyentes, porque también nuestro programa está en diferentes radios, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, pero no se vayan, porque todavía queda la última parte de este encuentro. El aborto, una falacia, ya regresamos. Ya estamos de regreso con Anita Morales, Pastor Antonio Pavés, Gustavo Torres y Rodolfo Torres. Qué bueno, fue un tema muy importante. Gustavo, en el gobierno del señor Piñera había un programa que se llamaba algo de acompañar, no Claro. sé si tú te acuerdas. Sí. ¿Cómo era? Era un programa de acompañamiento que se le hacía A las personas que a las estaban- mujeres que estaban obviamente embarazadas. ¿Qué pasó con eso? Desde un comienzo este gobierno cuando asumió dejó de preocuparse, dejó de aportar recursos. Había un teléfono al cual las personas podían llamar si una mujer estaba indecisa si iba a abortar o no iba a abortar. Ella podía llamar a un teléfono y obviamente el gobierno, cierto, que estaba de turno, invertía esos recursos. Cuando este gobierno asumió, dejó de preocuparse de este programa de acompañamiento, por lo tanto hoy día no hay ninguna ayuda que el gobierno esté prestándole a las mujeres que quieran realizarse un aborto o no sepan cómo ir canalizando su vida, cierto, al momento que quedan ellas embarazadas. Lo que sí hay, y vemos acá en Santiago, en varias partes también, es un programa de acompañamiento, pero de una fundación llamada Chile Unido. Esa fundación Chile Unido no recibe ningún recurso del gobierno, es una institución aparte que trabajan porque ellos tienen una convicción. Y es interesante aquí, obispo, notar que este tipo de fundaciones aún se encargan de rehabilitar a médicos que han practicado aborto, porque el aborto no tan solo es algo que afecta a la criatura, incluso el médico han quedado ellos choqueados al realizar este tipo de aborto, y la fundación también trabaja. Ahí está una amiga que también trabaja metida en estos temas, llamada Verónica. Anita, a ver, vamos a meternos en el campo espiritual, en el campo bíblico. ¿Tú crees que Satanás, el diablo, está interesado en matar, asesinar niños? Yo recuerdo el caso de Moisés, del propio Señor Jesús. Sí, nosotros vemos como en el libro de Éxodo se narra la orden del faraón de intervenir en los nacimientos de todos los niños varones. Y hoy los vemos también en unas tinieblas, una obra satánica tremenda en el lado espiritual. La palabra del Señor nos habla en el Salmo 139 del embrión.
habla de cómo fue hecho esta criatura en lo más profundo del vientre de la madre, y cómo ninguna de las cosas faltó de las que Dios destinó que se creara en la vida del ser humano. Nosotros vemos la vida como un regalo de Dios, pero la formación de una criatura es algo tan maravilloso que aquellos que puedan hacerlo a través de internet, distintos programas, la formación de un ser humano es extraordinaria. Y acá, mi obispo, tenemos Holanda, por ejemplo. El aborto es libre hasta las 24 semanas. En Suecia es libre hasta las 18 semanas. En Rumania es libre hasta las 14 semanas. En Italia el aborto es libre los primeros 90 días. Eso más o menos son 13 semanas. Alemania, Francia, Grecia, Bélgica y Bulgaria son hasta las 12 semanas. 12 semanas en menos de 3 meses. Nosotros sabemos que el ser humano nace desde el momento de la concepción. Pero sin embargo ellos determinan, mira, tal o tal fecha, más o menos se ven si vienen con problemas, si la madre estaría en riesgo, y vamos a practicar aborto hasta esa fecha. Pero en el caso de Portugal, por ejemplo, son las primeras 10 semanas. En el caso de Estados Unidos es libre, se puede interrumpir en cualquier momento la vida del ser humano. La pregunta es para nuestros legisladores en Chile, porque detrás de todo esto hay una obra perversa de Satanás. ¿Cómo ellos pueden intervenir la vida de un ser en cualquier semana si a las madres que se atienden en los consultorios no les hacen ahora una ecografía hasta después de las 20, 22, 28 semanas? ¿Cómo van a saber que una madre está en riesgo? Solamente una madre que se atiende en una clínica, en asuntos económicos más altos, en áreas económicas más altas, puede saber si hay un problema antes. Pero, por ejemplo, el programa Chile nos atiende, Chile Contigo, algo así, el programa que tiene actualmente los consultorios, a la madre comienzan a diagnosticarla o hacerle un seguimiento desde las 14 semanas en adelante. Esto significa que ¿cómo van a saber si hay una malformación? Y todo esto nosotros lo vemos en el cumplimiento de la palabra. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y va a destruir nuestra nación si nosotros permitimos que nuestras autoridades sigan legislando en esa materia. Pavés, ¿iba a decir algo? Sí, es que le iba a decir a Anita, hay un informe que dice que el feto dentro de las 12 semanas ya tiene todos sus órganos, sus dedos, sus manos. Incluso consideran que desde las 12 semanas adelante ya le comienza a salir el vello púbico y tiene sus primeros orines. Entonces no se está hablando de un feto, de una masa, sino ya de un ser vivo, que prácticamente desde antes de las 12 semanas ya es casi independiente aún estando dentro del vientre materno. Entonces no es solo un tema de sacar una masa, mide entre 5 o 7 centímetros, me parece que es la medida, y en ese tamaño de los 5 o 7 centímetros ya tiene toda su estructura corporal, casi todos sus órganos ya formados, hasta el punto ya que ya tiene sus vellos. Entonces no es una masa, ya es un ser. Hace un año o 2 años atrás fui cuestionado justamente por algunos líderes de Chile, de Santiago, por haber predicado ahí en la catedral diciendo que la mujer no es dueña de su propio cuerpo. Lo dije con mucho énfasis, que temblará la mano del abortista haciendo 1000 pedazos el cráneo de una criatura para succionarlo, pero aunque tiemble la mano del abortista, será firmado por todos aquellos que firmen ese proyecto y estarán manchadas con sangre, y más temprano que tarde tendrán que dar cuenta ante el Señor. La actual, en ese tiempo era candidata a presidenta, la señora Michelle Bachelet, hoy día presidenta, salió muy molesta, a tal punto de que algunos líderes, entre comillas, le mandaron una carta pidiéndole perdón por mis dichos que no representaba el pensamiento de ellos. Fue la razón por qué yo no podía estar con personas que vendían sus principios, que se acobardaban frente a una situación por no perder algunas prebendas económicas. Les pregunto a ustedes, ¿nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo? Y cuidado, porque aquí se puede tomar, y no es el tema, pero la donación de órganos. Si yo estoy en contra
de que una mujer no es dueña de su propio cuerpo, porque tiene que ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor, ¿puedo yo dar un órgano si yo estoy criticando a alguien que no es dueño de su cuerpo? ¿Quién me da la autoridad a mí para ser donante de mis propios órganos? Pero este no es tema de ahora, sino para un próximo programa. Pero lo que yo queremos decir, la mujer es dueña de su cuerpo. ¿Puede la mujer hacer con su cuerpo lo que ella quiere? ¿Qué dicen ustedes? Lo que pasa es que aquí hay un tema de qué es la vida para nosotros. ¿Qué es la vida? La nueva mayoría, cuando en ese entonces se llamaba concertación, yo estuve ahí en la votación que se dio del tema vida. Y es el argumento que ha usado la nueva mayoría, muchos parlamentarios, basados en los estudios del doctor Proxato. El doctor Proxato dice que después de 3 meses recién comienza a haber una vida. Mi esposa está embarazada y esta semana, el día miércoles, fuimos a hacer la primera ecografía. Tiene 15 semanas y yo le podría mostrar la foto de la ecografía. Está, cierto, su nariz, están sus 5 dedos. En la ecografía se le ven los 5 dedos, y cuando uno escucha como padre, cierto, las pulsaciones del corazón, sabe que hay una vida dentro. De hecho, a mí lo que más me impresiona cuando fui a la primera ecografía de mi hijo fue las pulsaciones. Hay una vida, hay un corazón que late. ¿Me entiendes? Entonces nosotros vamos a defender la vida desde la concepción, no tan solo desde cuando tenga 5 meses, cierto. Incluso como cristianos también vamos a defender la vida, aunque venga esa persona con malformación, ¿me entiende? Porque creemos en el milagro de la vida. Entonces, volviendo un poco, la mujer no es dueña de su cuerpo, porque dentro de él hay otra persona. Entonces, la Constitución habla del derecho fundamental a la vida. Entonces, acabar con la vida del más débil, porque hay un caso donde está el violador, donde está la mujer que fue violada y donde está el niño. Pero acá se está regulando un proyecto para acabar con la vida del más inocente. ¿Por qué no se busca penalizar y dar más duras penas al violador? Exacto. O hacerle un programa de acompañamiento a la mujer. Pero se está acabando por lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Acabar con la vida de este ser inocente. Y cierro con esto, obispo. El gobierno tampoco ha considerado que la tasa de natalidad en Chile ha bajado impresionante. Si Chile quiere llegar a ser un país desarrollado, ¿cierto?, como el que espera ser, necesita más personas en este país. Entonces, acabar con la vida, ni por el ámbito espiritual, que el no matarás, ¿cierto?, está inscrito ahí en la palabra y en los 10 mandamientos, también por un tema social, nunca. Bueno. A cada uno le voy a hacer, si me puede responder esta pregunta, se lo agradecería. ¿Cuál cree usted que sería la solución para este siniestro proyecto de asesinar a nuestros niños? ¿Cuál cree usted que sería la solución? Que hayan personas que estén dispuestas a escuchar a estas personas, que haya un seguimiento, que haya instituciones, organizar nuevas instituciones, y por qué no decirlo, tener nueva gente en la Cámara de Diputados, en el Senado, para que puedan estas leyes no seguir hacia adelante. Sí, por supuesto. Sí, lo que aquí hay en verdad es una colisión de cosmovisiones, como alguien lo mencionó. Y yendo bien directa al grano, a mí me gustaría dirigirme a la presidenta y a la gente de la nueva mayoría. Ahí está la Cámara. Y a algunos también de la derecha, por así decirlo. No tengan miedo, porque el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales surge por el miedo. El miedo es el siguiente: la cosmovisión que tiene la gente que gobierna es esta. Ellos creen que el mundo fue hecho por el Big Bang. Ellos creen que el mundo es capaz de mantener solamente 1.200 millones de habitantes.
Ellos piensan que con estos 7.250 millones de habitantes que hay, el mundo no es sustentable, por lo tanto hay que matar necesariamente a 6.000, y tienen un miedo atroz que el mundo en un momento no sea capaz de abastecerlo a todos. Esa es la cosmovisión de ellos, pero no tengan temor, la cosmovisión nuestra es distinta. Para nosotros el mundo fue creado por Dios. El hombre y la mujer fueron creados por Dios, y Dios le dijo al hombre y a la mujer: multiplíquense y llenen la tierra. Mire, esa orden de llenar la tierra tiene, digamos, implicancias demográficas enormes. No hay limitaciones para nosotros. Nosotros podríamos tener, hay economistas cristianos, estimado obispo, que estiman que para el reino milenario de Cristo, la tierra perfectamente podría tener 30.000 millones de habitantes, es decir, 5 veces la población actual, y el Señor Jesucristo los va a alimentar a todos, y no va a haber necesidad, no va a haber pobreza, no va a haber justicia, no va a haber corrupción, ¿no es cierto? Y el bienestar va a ser generalizado. Tenía razón Gustavo cuando hablaba de la tasa de reposición. En este momento el crecimiento de Chile es 1.6 y los países se reponen con 2.2, es decir, de seguir nosotros así en 20 años, 40 años, si el Señor no viene, vamos a ser la mitad de la gente. Así que, gente de la nueva mayoría, no tengan miedo, confíen en Dios. Nosotros confiamos en Dios, a nadie le va a faltar para comer, porque Dios dijo: de todo árbol que hay en la tierra, de todos los animales que hay en el campo y de todos los peces del mar, Él lo ha dado para comer. Así que podemos vivir mucha gente en esta tierra. Esto nos lleva necesariamente a una situación que Chile está obviando en este momento, porque el aborto es un método de control demográfico. ¿Y para qué queremos un método de control demográfico si Chile es el único país del mundo que no tiene política de población? Gustavo. Nosotros somos el único país del mundo que tiene, ¿no es cierto?, un territorio y una cantidad de personas tan chicas. Tengamos primero una política de población y después determinemos si controlamos la natalidad. Gustavo, un mensaje directamente a la Cámara. Hacer un llamado a todas las personas que están defendiendo la vida, a todas las personas que creemos nosotros en el milagro de la vida, a levantar su voz, a opinar. Yo soy profesor también, aparte hago clases de matemática y de física, y me he encontrado con muchos estudiantes que tienen una postura a lo mejor a favor del aborto, y entro a conversar con ellos y muchas veces se dan cuenta y me dicen: profesor, ¿de verdad es así? Yo les digo: sí, de verdad es así. Hay mucha gente que está en contra del aborto, pero tiene que levantar la voz. Hay un pasaje bíblico que dice: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Las encuestas muchas veces están realmente arregladas. Hay una encuesta que es la encuesta CADEM, ¿cierto?, que dice que incluso el 40% del pueblo cristiano está a favor del aborto terapéutico, lo cual es una verdadera falacia. Por eso me gustó el título de este programa: el aborto, una falacia. Ya no han inventado, han creado un tema, ¿cierto?, sobre el cual ellos pueden ir legislando. Así que un llamado a todos los hermanos, amigos, gracias, a levantar la voz y oponerse a este proyecto que busca el asesinato solamente. Gracias, Gustavo. Anita, a la Cámara, un minuto. Un llamado profundamente a nuestros hermanos en Cristo, que tenemos deberes ciudadanos, y por no haber ejercido nuestro derecho de ir a votar, tenemos las autoridades que tenemos. La nueva mayoría ganó con muy bajo índice de votantes. Si nosotros no hubiéramos salido de nuestras casas y hubiéramos ido a votar, otra historia hubiera marcado este tema. Yo les invito a que tengamos conciencia ciudadana, a los jóvenes que se están preparando en distintas áreas y materias para que sean parte de un gran movimiento. Nosotros creemos en la palabra profética que Chile será para Cristo, pero para eso necesitamos evangélicos cristianos comprometidos con sus valores, comprometidos con su nación, y para eso es muy importante tener profesionales en distintas áreas trabajando y también en las cámaras de diputados y senadores. Bueno, ya nos despedimos, el tiempo se nos ha terminado, disculpa Antonio, pero ya vamos a continuar después en nuestro próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, sinceramente que Dios les bendiga, y decirle que no solamente la nueva mayoría, sino decirle también que algunos de la oposición, echando por tierra todas sus creencias, diciendo que son cristianos, también apoyaron algunos de ellos dicha ley. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias a nuestros camarógrafos, a nuestro
jefe de producción de La Historia, a todos ustedes. Será hasta la próxima oportunidad y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Bendiciones en Cristo.